son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Favorécenos, bendícenos, háblanos, mi Dios eterno, te ruego. Que tu palabra fluya. Fluya, Dios mío, sin paradas, sin temores. Y que si cae de peso a tu iglesia tenga la fortaleza para recibirla. Y que si cae con gozo, tu iglesia tenga la habilidad o el deseo de retener ese gozo. Dios mío, guíanos, avívanos, prepáranos para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Tenemos un título el día de hoy. ¿Cuál es el fin de los justos? ¿Cuál es el fin de los injustos? A veces nosotros hablamos estas palabras muy a la ligera y no entendemos lo que es ser justo y lo que es ser injusto. A veces las decisiones que tomamos para nosotros están bien, pero para los ojos de Dios no. Y no tienen justicia esas obras que hacemos. A veces nuestras obras pueden ser obras de egoísmo y no nos damos cuenta. A veces nuestras obras pueden ser obras de ignorancia y no nos damos cuenta y sentimos que lo estamos haciendo a la luz de Dios. O a veces las obras que nosotros hacemos nos parecen injustas y no las queremos hacer, porque no queremos quizá traer un desconforte a alguien, pero es necesario hacerlas. Entonces Dios quiere que nosotros seamos justos en nuestras obras, en nuestras acciones. Cuando Dios nos llamó, yo quiero que entiendan una cosa. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos de aquí son madres? ¿Ok? ¿Cuántos de aquí trabajan? Aleluya. Cuando Dios nos llamó, no nos llamó a trabajar en un trabajo secular. Cuando Dios nos llamó, no nos llamó a ser padres o a ser madres. Eso lo decidimos nosotros. Usted decidió ser padre, usted decidió ser madre, usted se decidió casar, usted decidió buscar un trabajo. Y en todas esas cosas le dio gloria al Señor y dijo: Dios me lo proveyó. Aleluya. Esas son las bendiciones que Dios te da. Pero cuando Dios te llama para un propósito que tiene que ver con el Evangelio. Amén. Entonces, no se salga usted de la línea en la cual necesita ir y vaya por un camino de egoísmo pensando única y exclusivamente en usted o en uno. Piensa uno y dice: es que el Señor me dice que haga esto y todo tiene que ver contigo. Todo tiene que ver nada más con tu vida personal o con tu vida familiar o con tus propios anhelos o deseos. Pues tu llamado va más allá de eso. Dios no te llamó a vivir como el mundano vive. Así viven los mundanos. Ellos comen, beben, se casan, se juntan todos los días. Así viven ellos y nunca le dan gloria al Señor. Y nosotros comemos y bebemos agua. Comemos y bebemos, tenemos un trabajo y le damos gloria a Dios porque sabemos que son nuestras bendiciones que Él nos da. Así que no confunda el llamado de Dios con las bendiciones que Dios le da para que usted sea. ¿Cuántos están en eso que les acabo de decir? Con un amén, dígame. Entonces aquí el título es: ¿cuál es el fin de la justicia que nosotros hacemos?
¿Y cuál es el fin de la injusticia que nosotros hacemos? Bueno, cuando nosotros hacemos justicia, hay favores que Dios provee. Hay favor que Dios provee para nosotros. Y somos prosperados, somos bendecidos. Pero porque decidimos hacer justicia. Y déjame te digo una cosa. Tu primer acto de justicia siempre va a ser tu llamado al Evangelio. Tu llamado a esta fe. Ese va a ser tu primer acto de justicia. Obedecer a ese llamado. Que se van a levantar contra ti corrientes, tempestades, el enemigo como león rugente, o rugente, ya ni lo puedo decir esa palabra, en contra de ti. Se va a levantar, te va a hacer la vida de cuadros, sí. Otra cosa que te va a hacer la vida de cuadros son tus propias acciones malas que hagas, los pecados que cometas. Eso también te va a traer problemas. A mí me han traído muchos. Vamos a tener eso. Se va a levantar el enemigo, pero no nos va a poder vencer siempre y cuando estemos firmes en el llamado que Dios nos hizo, que Dios nos dio. Siempre y cuando lo tengamos como primicia en nuestras vidas para seguir haciéndolo. El Evangelio, el llamado, la fe que tenemos es de suma importancia para nosotros. Lo demás son añadiduras que Dios te va a seguir proveyendo, que Dios va a seguir trayendo a tu vida. Esas nunca van a faltar, pero para que estas nunca falten debe de haber ese sentir de hacer esta justicia. Dice aquí en el Salmo 1, dice: bienaventurado o favorecido o feliz o más que bendecido el varón y la hembra que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Vale decir que Dios te va a favorecer cuando oyes. Dios te va a favorecer cuando no oyes, cuando no buscas el consejo y sobre todo cuando no andas en ese consejo de los malos, en las vanidades de este mundo. A veces nosotros caemos en esas cosas porque nos gusta escuchar a aventureros sensuales sin temor de Dios. Y terminamos haciendo lo que ellos hacen. Eso es lo que no debemos de escuchar. No debemos de escuchar esas expresiones, esos consejos, esas mentalidades que algunos tienen, que tienen la costumbre de decir: ¿y qué tiene de malo hacer eso? ¿Qué tiene de malo hacer lo otro? ¿Tengo derecho a hacer esto? ¿Tengo derecho a hacer lo otro? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero detrás de tus acciones, si no son correctas, si son malas, si son injustas, te vienen consecuencias que te van a doler. Entonces es de sabios no escuchar, no andar en caminos que no son justos, que no son correctos. Y cuando digo en caminos que no son justos ni correctos, me estoy refiriendo en cosas que no nada más te hagan daño a ti, sino que también le hagan daño a los demás. Tú no eres solo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y lo que tú hagas va a afectar al cuerpo de Cristo. Y eso el Señor te lo va a poner en tu cara un día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que yo hago lo que a mí bien me parece, es lo correcto para mí y es lo que quiero. Esta es la vida que yo quiero vivir. Pero si tu vida es un tropiezo para el Evangelio, ¿sabes qué? Mejor, decía mi papá, píntate. ¿Saben lo que quiere decir eso? Déjalo. Amén. Ya su nombre. Pastor me está diciendo que si yo vivo una vida así, fíjate lo que dije, que si yo vivo una vida así y nada más pretendo pensar en lo mío, en lo justo, en lo que es justo para mí,
sin importarme lo demás y mucho menos el cuerpo de Cristo, me está diciendo que estoy en el lugar equivocado. Yes, sí. Todos tropezamos, todos, pero nos levantamos. Dios nos perdona y nos levantamos. Nos levantamos y seguimos adelante. Esa es otra cosa. Pero cuando decides vivir una vida que le va a afectar al cuerpo de Cristo, siendo tú parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo va a caminar así. Porque tú que eres el pie, no sirves. Y lo que está haciendo el cuerpo de Cristo es jalándote a ti. No puede avanzar el cuerpo de Cristo porque tú vas ahí, porque no quieres cambiar, porque dices lo que pienso, lo que yo hago, lo que yo soy, eso es lo que es. Hasta luego tenemos la desgracia de decir: el Señor me dijo. Pero sigues así. Hay una tristeza y una amargura en tu vida que no te deja en paz. Pero no te deja en paz porque el Señor no te está dejando en paz. Es lo mismo que pasa en el hogar. Cuando un miembro del hogar está bajo la opresión de las drogas, distorsiona toda la familia. Hay una infelicidad, un dolor, un miedo horrible en la familia. ¿Cuál es el fin de los justos? El fin de los justos es que Dios los va a favorecer, y el de los injustos un día los removerá. Entonces, nosotros somos más sabios que eso. Somos más sabios que eso. Entonces hay que levantar los ojos al cielo. Señor, guíame para hacer cosas justas y no andar en caminos de injustos, no escuchar, ni pensar, ni meditar, ni proceder en cosas injustas. Dice: bienaventurados son estos que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando tú te deleitas en la palabra del Señor, como ahorita que acabas de recibir esta palabra que acabo de dar hace rato, y dices: caray, si yo soy de Dios, para Dios vivo. Y lees la escritura, y la escritura, por muy, miren, ¿cómo le dicen a alguien que dice mentiras? Díganlo fuerte. Ok. Mentiroso. ¿Te gusta que te digan mentiroso? Entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué te ofendes? Si no te gusta que te digan que eres mentiroso, no mientas, ¿verdad? Entonces, si Dios te dice en la palabra, en su palabra: haz esto, haz lo otro, y deja de hacer esto, y deja de hacer lo otro, y deja de hacer lo otro, hazlo, aplícalo, vívelo. Si te dice ve a la derecha, ve a la derecha. Si te dice a la izquierda, ve a la izquierda, en su palabra, hablando de su palabra. Si te dice ve hacia adelante, ve hacia adelante. La palabra de Dios, el mandamiento de Dios, siempre va a ser un deleite para el que lo hace. Pero para el que no lo hace, como el mentiroso, pues se va a enojar porque le dicen mentiroso. Como el falso, se va a enojar porque le dicen que es falso. Como el hipócrita, se va a enojar porque le dicen hipócrita, ¿verdad? Caray, cuando uno se empieza a meter en esas cosas, como que dice: pues lo dirá por mí el pastor. ¿Yo qué lo voy a decir por usted? No. Pero hay que pensar y analizar que muchas veces la palabra de Dios no es suficiente para nosotros, no es un deleite en nuestras vidas, porque no la vivimos, porque no la aplicamos. Pero cuando la vives, la aplicas, empiezas a mirar el fruto de ella, empiezas a mirar el favor de ella. Caray, y dices: caray, es bueno.
no mentir, es bueno decir verdad, es bueno amar a tu prójimo, es bueno simplemente hacer lo que Dios te dice. Y te causa deleite, te causa alegría, porque vives en paz y en armonía. Porque el día que tropiezas y andamos en caminos malos, dices: ¿dónde están aquellos días cuando había paz en mi vida? ¿Dónde están aquellos días cuando había armonía en mi vida? Así se empieza uno a amedrentar, ¿no? A decir estas cosas, porque en verdad es un deleite estar en los caminos de Dios, y sobre todo en este caso, creer y hacer la voluntad de Dios, andar en los mandamientos, preceptos, conceptos y leyes de Dios. Es un deleite. Entonces es bienaventurado aquel que se deleita en estas cosas, en la verdad, en la justicia, en el amor, en la paciencia, en la obediencia, en la humildad, en el dominio propio, en el servir, en el obedecer. Hay deleite en eso. Dice: ¿será ¿cómo será este que se deleita en la palabra de Dios? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vale decir que esta persona será fuerte espiritualmente, tendrá abundancia de felicidad en su corazón, abundancia espiritual, frutos buenos, obras buenas, vida justa, vida buena. No perderá el vigor de su fe, no perderá el vigor de su esencia cristiana, y en todo lo que emprenda va a ser prosperado. En todo lo que haga va a ser prosperado. Todo lo que toque en sus manos, precisamente porque está en este lugar, en esa posición, le va a dar prosperidad, le va a dar bendición a su vida. Y eso es lo que Dios quiere mirar en nosotros: que haya ese sustento, que haya esa determinación, que haya ese favor, que haya esa alegría, que haya todas esas cosas preciosas que todos anhelamos llevar, hermanos. Pero es necesario deleitarnos en la palabra del Señor. Es necesario huir de aquellas cosas que son injustas. Es necesario a veces sacrificar. Hay que sacrificar. Y mira, todo tiene que ser con tu carne, con tu vida. Yo pienso que todos quisiéramos ser como los apóstoles, como Pablo, como Pedro. Pero ellos fueron grandes siervos de Dios porque sacrificaron mucho. Sacrificaron mucho. No les importó ni siquiera, alguno de ellos, platicaba con alguien esta semana, ni siquiera casarse, porque ellos entendían claramente que uno va de pasada. Dice el apóstol Pablo: si te casas, tienes que atender a la mujer, o tienes que atender al hombre, si esa es tu determinación. Tienes a alguien quien darle cuentas, y después a la familia, ¿verdad? Él decía eso. Pero si no te casas, te vas a donde el Espíritu te lleve, y nadie te está esperando, nadie te está diciendo no te vayas. Simplemente vas y haces lo que Dios te lleva a hacer. Dice la Escritura que Felipe llevó el evangelio, le llevó el evangelio por ahí a un eunuco de Etiopía. Pero después de que le predicó la palabra, y que esta persona creyó, y después de que fue bautizado en agua, dice que el Espíritu Santo lo arrebató y se lo llevó para Cesarea, se lo llevó para otras partes. Sí, estas personas tan especiales, que gracias a Dios tenemos este santo libro que nos testifica de ellos. Aprendemos de ellos que para ellos la justicia más grande por hacer era pagar o dar lo mejor de ellos, sacrificar de ellos por la obra, por la fe,
por el llamado. Por eso es de que a donde iban mis hermanos, no, ellos no eran como nosotros, que cuando estamos, que queremos orar, casi queremos sacar a golpes a la enfermedad de esa persona gritando, o que tiene uno que hacer unos esfuerzos espirituales grandes para que esa persona pueda ser libre. No, estos hermanos llegaban. Caray, en una ocasión una víbora picó a uno de ellos en las narices de muchas personas que estaban ahí reunidas, y estas personas estaban esperando a ver a qué horas este apóstol se caía muerto. Nunca se cayó muerto. Yo creo que más de rato se murió la dichosa víbora, la dichosa serpiente, pero él no se murió. Nada más para que entiendan de que los sacrificios que hacemos por la fe tienen su recompensa. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva nuevamente a meditar en estas cosas? La justicia. Es justo que hagamos lo que Dios nos llamó a hacer. Esta semana estaba platicando ahorita con un pastor que me visitó, Pastor Hugo. Van a empezar a abrir una obra aquí en los Quad Cities también, con un hermano que asistió aquí a la iglesia, el hermano Ángel, que me dio mucha alegría mirarlo. Le estaba haciendo el comentario por las tarjetitas, que no tenía ninguna. Allí en un obsequio que me trajo la hermana Noemí de allá, de cuando fue por allá a las Filipinas, creo. ¿A dónde? A Vietnam, disculpe hermana. No sé pero no fue a la guerra de los 70, ¿verdad que no? Oh, ok. Bueno, fue a Vietnam la hermana y me trajo un obsequio donde puede poner uno una pluma y también poner tarjetitas. Y le estaba comentando al pastor Hugo: mire, no tengo ninguna, déjeme, me voy acá, y ya saqué por ahí una caja donde tengo más para darle una tarjeta. Le decía: es que un hermano que está asistiendo a la iglesia se las llevó todas. Le comentaba que pues está muy prendido. Dice: no, pastor, allá de donde yo vengo, allá hacíamos esto, hacíamos lo otro y esto y el otro. Dice: usted me tiene que dar algo yo para repartir, pastor. Le digo: pues aquí están mis tarjetitas, y las agarró todas. Y dice: nada más le voy a poner mi número para que me hablen a mí, pastor, pero allá les vamos a llevar la palabra, dice, a la gente, esta gente aquí. Bien prendido. Le digo: necesitamos a alguien que ame las almas en esta iglesia. Porque en esta iglesia luego estamos tan egoístas que nada más estamos pensando en: venga para acá. ¿Qué me vas a dar, Dios? ¿Cuándo me vas a llevar? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a dar esto? ¿Cuándo me vas a dar lo otro? Todo el tiempo. Y las almas allá están afuera. Y a su nombre. Entonces me llenaba mucho de gozo este muchacho, que yo he aprendido de él una cosa. Si alguien tiene fuego por Dios, hay que dejar que ese fuego se encienda más y no ponerle peros. Yo lo miro como un líder en esta iglesia, este muchacho, si sale adelante, un líder que va a pegar chicle y va a sorprender a muchos que nada más piensan en sí mismos y no en la obra. Así que si se pone a celos, pues va a estar bueno. ¿Por qué ese apenas acaba de llegar y ya el pastor casi lo quiere poner allá arriba predicando? Porque yo no puedo parar ese fuego, si es que esa es la dirección en la cual Dios lo lleva. Que esa es mi oración, porque eso es lo que necesitamos. Yo le pido a Dios que me dé obreros valientes que piensen en Él, que vengan con la determinación de servir y de dar lo mejor de ellos. Que no estén como niños chipilitos: quiero esto, dame el otro, no, que esto y el otro. Con eso son puros dolores de cabeza lo que uno tiene. Pero usted no es así, hermano, tranquilo. Usted no es así. Pero necesitamos obreros de esa manera. Obreros que tengan justicia en su corazón, porque esos son los que van a ser favorecidos. Los que están pensando primero
en el Señor, en su llamado. De eso nos va a servir de inspiración. Así que si usted siente en este momento que el Espíritu le está diciendo, de veras, yo me he quedado atrás, no te quedes atrás. Sé justo, porque son bienaventurados los justos, son favorecidos los justos, los que hacen la justicia de Dios, los que ponen por delante la obra de Dios antes que cualquier otra cosa. Pastor, me está diciendo que no mire por mi familia. Tu familia Dios no te la va a quitar, te la va a bendecir aún más. Pero si te enfocas nada más en tu familia y te olvidas de Él, no va a haber quien bendiga a tu familia. Entonces eso es un principio que necesitamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente. La determinación de ponerlo como primicia. Y si tienes que sacrificar, sacrifica. Sacrifica. Otro gran obrero que quiero también hablar de él es el hecho de que necesitamos, decía, Señor, dame a alguien que ore, alguien que sea orador. Y de repente Dios me manda a alguien que de repente estoy en mi oficina igual, pero es alguien que está orando alrededor de la iglesia, que no se cansa de orar por nosotros, que está en justicia. ¿Cómo en justicia? Que está aplicando justicia, está pensando en el pueblo de Dios. Otro ejemplo, otro testimonio, son 3 hermanitas por ahí, creo 4. Comenzaron 2. Vamos a ayunar y orar por la iglesia, vamos a hacer oración por la iglesia. Comenzaron 2, después se les pegó una, se les pegó otra, hasta donde me han dicho. Batallan a veces, porque nada es fácil, pero se han levantado a orar y ayunar por la iglesia. Con esa gente yo sí quiero jalar. Yo sí quiero ir, sí voy adelante. Pero con alguien que quiera y venga y me imponga diga yo voy a hacer esto y me vale, no te voy a dejar. No te voy a dejar. No puedo dejarte. Y tendría que decirte, ¿sabes qué? Deja de hacer lo que estás haciendo. Necesitas dejar de hacerlo, porque no estás pensando en el ministerio. ¿Están entendiendo todos mis hermanos? ¿Entienden? ¿Comprenden la importancia de que uno debe de pensar en la iglesia? Primero, 3 veces tuve esta semana que decirle esto a 3 personas. Jesús, antes de ascender al cielo, iba caminando con sus apóstoles allá en el lago de Galilea. Ya después que Él había resucitado, se encontró con ellos allá en el lago. Estaban pescando ellos, y esa noche no pescaron nada, y de repente de lejos les gritó: echa la red hacia el otro lado. Y le echaron hacia el otro lado la red, y salieron, no sé, 153, no recuerdo, peces grandes, que hasta se volteaba la barca, y toda la noche no habían pescado nada. Entonces se dieron cuenta que era Jesús. Pedro se dio cuenta y se tiró al agua, se fue nadando y salió a la playa para poder recibirlo. Después de haber estado allí un rato, iban ellos caminando, y entonces el Señor Jesús toma a Pedro aparte y yo quiero que pienses en ti. Toma a Pedro aparte y me imagino los dos caminando así, y la mirada de Jesús es una mirada preciosa. Él dice: Pedro,
¿Me amas? Pedro, ¿verdad? Con el Señor Jesús resucitado, ¿verdad? Wow, Él es el Mesías. Nos lo probó de vivo y ahora nos lo ha probado de vuelto a vivir, o sea, de resucitado, porque lo mataron y resucitó. Él dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Atiende a mis ovejas. Eso es lo que le dice: atiende a mis ovejas. Entonces Pedro dijo: oh, tú sabes. Me imagino que le habrá dado un poquito de pena, porque la última vez que le dijo: yo te sigo hasta la muerte, terminó negándolo 3 veces. Pero en esta ocasión dijo: no, en esta ocasión es seria. Sí, sí te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, sí, mi Dios, sí, mi Señor, ¿me amas? Otra vez: Señor, te amo. Te amo. Créeme, te amo. Atiende a mis corderitos. Me imagino que Pedro dijo: amén. Pedro, ¿me amas? Otra vez. Ya se entristeció. Entonces el Señor me imagino que en ese momento, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Otra vez, quería reafirmar algo. Pero Pedro se entristeció 3 veces preguntándome que si lo amo. Es que el Señor no me cree. De seguro que ha de ser porque lo negué 3 veces. Porque fui un egoísta y pensé en mi vida y no en dar mi vida junto con Él, porque yo le dije que iba a dar mi vida y que iba a morir con Él. Y ahora, entonces, 3ª vez: Pedro, ¿me amas? Y como ya no hubo fuerza para responder, le digo: Señor, tú lo sabes todo. A lo mejor yo te digo que te amo y no lo voy a hacer porque te fallé en otra ocasión. La respuesta de Jesús es la misma: mira, atiende, ve a mis ovejas. No le dio ninguna otra explicación, no le dijo ninguna otra cosa más que lo mismo. Moraleja, enseñanza. El cuerpo de Cristo es importante. Ustedes son importantes. Eso quiere decir que tus hermanos son importantes. El ministerio es importante. La obra es importante. El llamado de la iglesia es importante. El propósito de la iglesia es importante. El trabajo de la iglesia es importante. Eso es importante para Él. Por eso te dice que si lo amas. Entonces tienes que pensar que las obras de justicia que tú hagas tienen que ser obras que le den gloria al Señor y que sean de bendición para el pueblo de Dios. Así que no te quedes estancada o estancado en una situación, en una circunstancia en la cual no vas a ser prosperado. Dios no te va a prosperar. Pastor, ¿cómo puede decir eso? No nací ayer, hermanos. Y no estoy hablando yo. Porque luego de repente cuando miran al pastor enojado, dicen: el pastor está ahorita muy encendido, está desquitándose. Siempre el enemigo los engaña, porque las mismas palabras que digo suelen venir inmediatamente. ¿Cuál es el fin de los justos? El fin de los justos es que seamos prosperados, favorecidos, bendecidos, enriquecidos. Pero, Dios mío, que Dios nos lleva a lugares especiales. Pero ¿cuál es el fin de los injustos?
porque serán despojados, ahí dice, rechazados, desechados por Dios. Y tú y yo no queremos ser así. Así que algo te dijo el Espíritu de Dios el día de hoy. Y lo que tengas que hacer, hazlo. Pero hazlo en justicia. Y hazlo para la gloria de Dios, pensando en Él y en su obra. Porque si la obra necesita a alguien, te necesita a ti. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos das. Te doy gracias porque tus misericordias son para siempre. Te doy gracias, Señor Santo, porque las puertas siguen abiertas, Padre mío. Yo te pido, yo te suplico que levantes un pueblo que te ame. Un pueblo, Señor Santo, que te ponga, Dios mío, como primicia en su vida. Un pueblo, Dios mío, una generación nueva, Dios mío, Señor Santo, de hombres y mujeres, Señor Santo, que digan, o tú o nadie. Glorifícate, Señor Santo, Dios eterno, soberano, y mueve, Dios mío, tu poder, Señor, en medio de nosotros. Que tu Espíritu, Dios mío, se asiente con poder para aquellos quienes han sido encendidos con tu fuego esta noche. Y que ninguno sea defraudado, Padre. Ninguno sea minimizado o menospreciado. Porque tu Espíritu no menosprecia a nadie. Y que hoy, Dios mío, se tome una decisión en la cual verdaderamente te sirvamos a ti primero que a nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, haz fluir esta bendición para este pueblo tuyo y para aquellos, Dios Santo, quienes nos sintonizan a través del Facebook o del YouTube Live. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre mío. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.